Hola amigos, qué gusto poder nuevamente estar con ustedes para poder compartirles uno de los pasajes del Evangelio de Mateo, y en esta tarde quisiera compartirles algunos versos del capítulo 4. Así que vamos a entrar un poco en contexto para poder empezar a comentar sobre estos pasajes. Si ustedes se dan cuenta y empezamos a leer el capítulo 1, 2, 3, si bien es cierto, la Biblia no habla mucho de la niñez y la adolescencia de Cristo, pero sí el comienzo de su ministerio. Y antes de empezar el capítulo 4, Juan el Bautista anuncia acerca del Mesías, reconoce al Mesías y predica y anuncia a la gente que está a su alrededor que quien iba a venir no iba a bautizar en agua como él lo hacía, que si bien es cierto tiene un significado muy importante porque Juan bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Pero el que iba a venir iba a bautizar con el Espíritu y con fuego. Entonces este es un significado mucho más profundo y es el propósito, el fin último del bautismo, en la cual tú y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y al entrar ya al capítulo 4, en la tentación de Jesús, es interesante que el autor hace un preámbulo antes de presentar las tentaciones de Cristo, y dice: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Quisiera que recordemos este pasaje porque luego más adelante lo vamos a tocar, pero quiero entrar con ustedes en qué es lo que sigue después, cuál fue la tentación de Jesús, estas tres tentaciones que el enemigo trata de alguna manera va a querer romper tus planes, va a querer ir contra el propósito divino, y es posible que lo haga contigo, y con el maestro lo hizo también. Entonces, si bien es cierto, vemos que Jesús estaba pasando por una necesidad física, no había comido por muchos días, y lo que se le presenta es lo primero. Dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces el enemigo primero ataca por tu necesidad más básica, por el aspecto físico que tú puedas necesitar en este momento. Pero Jesús le dice: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente un énfasis del espíritu, nuevamente un énfasis de que no es suficiente para el hombre estar satisfecho en lo material, sino en el espíritu. Lo hace, ya lo dijo Juan antes con el bautismo de Cristo, en espíritu y en fuego, y ahora lo menciona también aquí. Y vamos avanzando a la siguiente tentación. Dice: si eres el Hijo de Dios, y miren, si eres el Hijo de Dios. Lucifer sabía que él era el Hijo de Dios, pero Jesús estaba en una nueva naturaleza de divina humana que no había experimentado antes. Y es posible que como ser humano, así como nosotros, hubiera tenido quizás algunas dudas con respecto a quién era. Es posible, porque también era humano. Y es posible que él quisiera generar algunas dudas respecto a su naturaleza en Jesús. Y nuevamente trata de decir: si eres el Hijo de Dios, entonces, ¿qué dice? Tírate, pues las escrituras dicen, cita las escrituras, porque anteriormente Jesús se había defendido con la palabra de Dios. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Aquí vemos otra dimensión de la tentación del enemigo hacia Jesús. Ya no es a nivel físico, sino es respecto a su naturaleza. Jesús tenía poder para poder ser liberado de cualquier peligro. Podía decirle al Padre y él lo podría hacer. Pero aquí hay algo muy importante, porque, y lo vamos a ver más adelante en la vida de Cristo, que los milagros suceden no para satisfacerse a sí mismo, sino con el otro, sino para ayudar al otro. Y aquí
el enemigo falla porque le está queriendo hacer una prueba respecto a que haz un milagro contigo mismo, ¿no? Pero Jesús sabía para lo que él había venido y le responde. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y seguía defendiéndose con la palabra de Dios. Así que vemos otra dimensión entonces de la tentación. Ya no es a nivel físico con respecto a las necesidades inmediatas, sino respecto a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Cristo, y de satisfacer sus necesidades, ¿no? Para él mismo, como lo vimos en el primero, y ahora en el segundo con respecto al milagro. Si eres el Hijo de Dios, entonces puedes hacer milagros. Y quizás esto te pueda recordar a ti también cuando en algún momento de tu vida has tenido dudas acerca de tu propósito, cuando en algún momento Dios te habló y te dijo, este es el camino por el cual debes andar, pero has tenido dudas al respecto. Y de la misma forma, el enemigo cuando quiere tentar al ser humano, cambia de dimensión. Ya no es por lo material, por las riquezas, por el cuerpo, por la carne, ahora es con los propósitos, con los propósitos más profundos del ser humano. Y lo hace con Jesús en cuanto a su naturaleza. Luego viene la tercera tentación y dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Jesús había venido para poder salvar a la humanidad, para poder recuperar su creación. Le mostró todo, que Satanás quería el camino más fácil. Y digamos el camino más fácil para Jesús, pero mira que le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Queridos amigos, aquí ya no estaba atacando por lo físico, ya no estaba atacando por la naturaleza de quién era Jesús, sino por el propósito por el cual él había venido. Y vemos aquí que le dice, mira, te doy todo esto si haces esto. Pero Jesús sabía que él solo debía adorar al Padre, porque le responde, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¡Wow! Vemos las dimensiones por las cuales el enemigo va atacando al ser humano. Y hay niveles de pasar por estas pruebas de fuego. Jesús las pasó todas. Y cuando ya había atacado el propósito del plan de Jesús, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y quiero volver al pasaje que leímos al principio, porque quiero compartir contigo un texto que aquí lo tengo, ¿no? Este texto, esta frase, esta cita que te quiero compartir es de Ambrosio de Milán. Y Jesús había preparado su cuerpo, había preparado su espíritu. Y Ambrosio de Milán habla respecto a esto. El ayuno es maestro de la contingencia, norma de la modestia, humildad de la mente, mortificación de la carne, modelo de sobriedad, regla de virtud, purificación del alma, don de la misericordia, educación en la clemencia, encanto en la caridad, ornato de la vejez, defensa de la juventud. El ayuno es alivio en la enfermedad, fortalecimiento de la salud. Nadie al ayunar ha caído en la pesadez de estómago, nadie ha sufrido un ataque de apoplejía por culpa de la templanza. Más bien, lo ha rechazado y mantenido lejos de sí. Jesús toda su vida no vivió para sí, sino en amor dio todo hasta lo sumo en su muerte.